Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y voy a estar hablando hoy en este video sobre la situación de la clase media en Argentina, que está realmente desapareciendo, se está extinguiendo. Obviamente porque se está haciendo cada vez mayor la clase más pobre, y esto es claramente debido a las malas políticas que se han llevado en gobiernos como el actual, como anteriores, y obviamente esto se ha incrementado además por toda la situación del coronavirus, siendo el golpe que ha recibido Argentina sumado a las malas decisiones económicas de parte de los gobernantes, haciendo que sea uno de los más castigados a nivel mundial. Y es realmente desesperante la situación que se está viviendo, como vamos a ver en varios gráficos, en un análisis bastante complejo y extenso de cómo se está erradicando la clase media en Argentina. Y además lo voy a comparar con la clase media de otros países, por ejemplo con Brasil, con Chile, capaz con México, para tener también una noción de lo que está sucediendo, cómo otros países hemos visto que han crecido, sus clases medias son cada vez más grandes, mientras que en Argentina, como decía, están literalmente desapareciendo. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera nota. Miren lo que dice acá: nueva pirámide social, duro golpe al país de la clase media. Y esto es impresionante, miren acá en la misma portada. Por primera vez en décadas, la clase media cayó por debajo de un tercio de la población. Una locura, un tercio de la población, clase media. O sea, en realidad menos de eso. Mientras la clase baja ya alcanza al 64% de los hogares argentinos. O sea, como lo he dicho en otros videos, Argentina se ha transformado en un verdadero país de pobres. Es una locura. Mientras, como vamos a ver después, gracias al crecimiento del capitalismo a nivel mundial, están desapareciendo prácticamente las clases pobres. De hecho, vamos a estar después viendo una nota del 2018 que fue el día en el cual el planeta empezó a ser mayoritariamente de clase media, algo histórico. En Argentina se ha destruido, se va en contra de lo que se hace en el planeta. Miren acá, vamos directo a los números, directo al gráfico, a lo importante. Acá tenemos el impacto del COVID-19 en la pirámide social. De todas maneras, como lo he dicho en otros videos, yo más que el impacto del COVID lo llamaría el impacto de las malas políticas, porque esto, primero, repito, no es solamente un problema del COVID. Hemos visto países en los cuales casi ni ha impactado. En Uruguay casi ni hubo muertos, casi ni hubo problemas. Habrá una caída obviamente por todos los problemas que obviamente acarrea, pero no es ni parecido a lo que ha sucedido en Argentina, y eso no tiene nada que ver por el COVID. Así que me parece que ya el título es, a mi entender, incorrecto. Es para mí el impacto de las decisiones del gobierno, y también sumado a gobiernos anteriores. Ya sabíamos cómo recibió también este gobierno actual el país y se encargó de darle el golpe de gracia. O sea que esto es algo que viene sucediendo durante unos cuantos años en Argentina. Pero miren, clase alta en el 2019 era el 5%, en el 2020 el 4%, bajó un 1%. Y como he dicho en otros videos, esta clase además va a bajar mucho, porque no solo obviamente se está empobreciendo, sino que un gran porcentaje se va a ir a vivir a otros países. Lo hemos visto, está habiendo un éxodo masivo de argentinos, y los que más ganas obviamente tienen y más posibilidades son los que están en la clase más alta. Vamos con la clase media. Miren lo que era en el 2019, un 45%. Ya era menos de la mitad del país, como vamos a estar viendo después. En algunos países, como por ejemplo, no sé, México, Chile, Perú, más del 70% están en la clase media, mientras que Argentina en el 2019 tenía nada más que un 45%. Una aberración, y acá todavía ni siquiera estaba el coronavirus. Una cosa de locos. Miren lo que ha sucedido en el 2020, 32%. Tal cual, como decía al principio de la nota, menos de un tercio del país está en la clase media. De hecho, si juntamos la clase media con la alta, tenemos que es un 36%. O sea, la clase baja es impresionantemente grande, es un país de pobres. O sea que cuando se hacen a veces comparaciones con otros países a los cuales obviamente no nos gustaría llegar, después de ver estos números nos damos cuenta que ya estamos ahí, que en realidad faltan unos pasos nada más, pero Argentina ya se ha transformado en un país de pobres. Es una cosa alarmante, es algo terrible, es algo que justifica obviamente que la gente viva tan mal como lo hemos visto en otros videos. Miren, ahora vamos a la última clase, clase baja. En el 2019 ya era un número aberrante. La mitad del país estaba en la clase más baja, y en el 2020 el 64%. O sea, esto además hay que considerar algo súper importante. Esto afecta a todo. Incluso piensen esto, también afecta algo súper importante, que son por ejemplo unas elecciones. Porque imagínense una persona que tiene que votar en un país como Argentina, en donde la mayoría es pobre, y hay que elegir un gobernante que capaz uno sabe que es un desastre, que va a ser pésimo, que va a hacer mal su trabajo, pero les ofrece comida, les ofrece dinero a alguien que no puede ni trabajar. Sería súper lógico, hasta entendible, la entendería esa persona que decida a ese político que otro que les dice capaz que bueno, se va a crecer, que va a funcionar muy bien el país, que hay que hacer un sacrificio, pero que eso va a llevar años.
Cuando una persona tiene que comer, no le queda otra. Tiene que hacer lo que sea con tal de poder comer ese día, llevarle comida a su familia. Entonces por eso ha crecido también tanto el populismo en Argentina, porque viene un posible gobernante y les dice: yo les voy a dar de comer mañana, les doy todo lo que necesiten hoy. Hoy les solucionó el problema, no importa después lo que pasa, si destruimos el país, no importa. Lo importante es que hoy les saco el problema. Y se entiende, tiene hasta lógica. Si vemos los números, nos damos cuenta de las situaciones que han llevado al país a ser cada vez más pobre. Porque hay gente que realmente la está pasando mal, que realmente tiene hambre y, como estamos viendo, es la mayoría del país. Entonces no queda otra. Miren si vamos a la clase baja extrema. Ya en el 2019 era también una locura, el 20%. 20%, estamos hablando de números muy altos. Y en 2020 ha subido al 25%. Y ojo, como si esto no fuera lo suficientemente terrible, en el 2021 se esperan números infinitamente peores. Va a subir la inflación, va a subir el dólar, va a haber una destrucción todavía peor de la economía. Se va a empezar a sentir en carne propia justamente la inflación, que va a empezar a impactar, tarda meses. La inflación que estamos viendo ahora es inflación vieja, o sea que lo que va a suceder con Argentina va a ser terrible. Y capaz en el 2021, cuando haga, no sé, otro video comparándolo con el 2020, vamos a ver cómo los números han decrecido de una manera impresionante. Miren lo que dice acá. En la Argentina el 23% de los hogares, o sea, casi si consideramos que es un 25, sería casi un cuarto de los hogares, presentaron una caída en su nivel socioeconómico frente al año pasado. Y la clave es ver cómo será la recuperación, que, les repito, el año que viene no va a venir, al contrario. Prácticamente cualquier economista está diciendo que aún no hemos llegado al piso, falta todavía. Y miren lo que les mencionaba antes cuando empecé el video, esta nota del 2018, miren lo que dice: por primera vez el mundo tiene más clase media y alta que pobres. Esto sucedió en septiembre del 2018, de hecho acá dice: septiembre fue el punto de inflexión de una tendencia esperanzadora en el futuro de la población mundial. De hecho, mientras uno investiga cada vez más sobre la situación económica a nivel mundial, se da cuenta que cada vez más países, más gente del mundo sale de la pobreza, como podemos ver acá. Hoy en día hay más clase media y alta que pobres, lo cual es algo súper esperanzador. Nos damos cuenta que el mundo está creciendo, que cada vez la gente está pudiendo vivir mejor. Como menciona en esta nota y en cualquier otra que uno pueda buscar información, el capitalismo no ha parado de sacar gente de la pobreza. Muchos países justamente que no eran capitalistas y han pasado a serlo, están viendo cómo no paran de generar desde clase media hasta gente más rica. Incluso acá, si ven este gráfico, muestra cómo en el 2018, que ya sumando ambas clases, se superaba a la pobreza y a la pobreza extrema, obviamente. Y no solo eso, sino que también hay proyecciones, como podemos ver ahí, que en el 2030 los números de clase media van a ser impresionantes, incluso de riqueza, mientras que la pobreza va a seguir bajando y la pobreza extrema también. Es algo súper esperanzador que nos habla de lo bien que se está viviendo en el mundo. Pero es súper preocupante ver cómo Argentina va al revés del planeta. Siempre, cada vez que pasa algo, Argentina es la moneda opuesta. Acá lo hemos visto en videos anteriores, cómo se está tratando de hacer lo opuesto, lo que no se hace. Destrucción de la propiedad privada, destrucción de las empresas, destrucción de los salarios reales, aumento de la inflación, algo que se ha superado en el mundo. Los países normales tienen un 2, 3, 4, o sea, un dígito de inflación. Argentina tiene números astronómicos y ya se está hablando de una hiperinflación. Estamos hablando de mega devaluaciones, cosas que no entran en la cabeza de ningún economista de otro país, pero en Argentina parecen ser la norma. Miren esta nota también del 2018, nos va a servir para tener una noción también de lo que había sucedido en Argentina y poder compararlo con otros países. Miren, países de la región, comparación de ingresos de clase media. Panamá, Brasil son los dos que más clase media tienen hoy en día, el 80%. Miren, en Argentina estamos hablando de menos del 40%. Después siguen Chile, México, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, todos un 70%. Es un número súper esperanzador, como veíamos antes. Además, esto es del 2018. Seguramente lo más probable es que estos países hoy en día estén todavía mejor, y como veíamos en el gráfico anterior, a nivel mundial en el 2030 van a estar todavía mejor. Obviamente todos los países que sigan las medidas que son necesarias para que esto suceda. Si van obviamente en contra de lo que está haciendo el mundo, va a pasarles lo mismo que a Argentina. Pero miren, en el 2018 Argentina estaba de los peores, seguido de Venezuela, obviamente con una gran diferencia. Tenía un 60%, 2018, 60%. Les muestro nuevamente el gráfico por si se olvidaron, les repito, 60% en el 2018. Miren lo que fue en el 2019, clase media un 45%. Y miren lo que ha sido en el 2020, 32%. Por eso repito, como lo he dicho en otros videos, esto no es culpa del coronavirus, claramente. Esto es culpa de las malas políticas del gobierno actual, del gobierno anterior y de los gobiernos anteriores. Han sido todos unos verdaderos desastres. Tendrán diferencias entre sí los gobernantes, algunos habrán acelerado esto, otros lo habrán hecho un poco más lento, pero
sin lugar a dudas, nadie hizo las cosas bien por décadas, en las últimas décadas por lo menos de Argentina. Miren otra nota, cada vez menos argentinos son de clase media, ¿cuánto hay que ganar para hacerlo? Vamos a ver algo también súper importante. Y acá explica, ¿qué pasó justamente con la gente que ya no es de clase media? Pasaron a la clase baja. El año pasado este estrato abarcaba el 50% de los habitantes del país y ahora llega al 64%. Así, Argentina es hoy un país de clase baja. Lo mismo que yo decía, o sea, Argentina se ha transformado en un país de pobres. Y en esta nota dice que en agosto una familia, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, necesitó ingresos entre 71.000 pesos y 228.000 para ser de clase media. Y les aseguro que nadie, prácticamente nadie, está ganando este tipo de sueldos. O sea, sí, obviamente hay gente, pero son números muy pequeños. Gente con una especialización muy alta, con muchos años en este tipo de trabajos. Y capaz estamos hablando de algo que gana una clase media baja en cualquier otro país de Latinoamérica, y para Argentina estos son números que parecieran ser inalcanzables. De hecho, para la gente que está viendo este video de Argentina, me gustaría que me digan si están ganando entre 71.000 y 228.000 pesos para considerarse de clase media, porque sin lugar a dudas nos vamos a dar cuenta que es muy baja la cantidad de gente que gana este monto. Imagínense una familia en la cual uno de los dos nada más trabaja, que es una situación que hoy en día se da, es muy probable quedarse sin trabajo además, que tengan hijos. Es muy difícil vivir con esta situación. Y estamos hablando de que estos sueldos, les repito, son difíciles de alcanzar. No voy a meterme en el tema de sueldos porque ya lo hablé en otros videos, pero el sueldo promedio está muy por debajo de esto. Incluso mencioné que el sueldo mínimo de Argentina ya es el peor después de Venezuela, después le seguiría Haití. Está más o menos al día de hoy, al cambio, a unos $90 el sueldo mínimo, algo inexistente en otros países de Latinoamérica, que estamos hablando capaz de 3, 4 o hasta 5 veces más este monto, solo para la clase baja. Repito, algo que también dije en otros videos, la clase baja de otros países de Latinoamérica en sueldo equivale al promedio de la clase media de Argentina, hasta lo supera. O sea, repito, por si no se entendió, ser pobre en otro país de Latinoamérica implica vivir mejor y ser de una clase más alta que en Argentina, que sería una clase media alta capaz. Una cosa incomprensible en el año 2020. Miren esta última nota que dice: ser de clase media, identidad que los argentinos no resignan. Y esto habla también de todos los problemas no solamente sociales que está trayendo, sino que incluso a nivel psicológico. Primero, dice en esta nota que si el consenso de los economistas se cumple, este año la economía argentina tendrá su peor caída de la historia, un 12%, algo nunca antes visto en la historia argentina, desde que empezó el país. Y esto significaría que el periodo acumulado entre el 2012 y el 2020 implicaría una contracción del 15% de la economía. Y también en esta misma cantidad de años, la pobreza pasó del 26% al actual 41%. Y acá dice que es terrible. Es decir, que en casi una década la Argentina habrá empeorado sustantivamente tanto su desarrollo económico como el social, ambos en el orden de los 15 puntos, un país más chico y más pobre. Es que Argentina hoy en día es un país de pobres. Es doloroso decirlo, me parece igual súper importante, como he dicho en otros videos. Si esto no se habla, seguimos escondiendo los problemas debajo de la alfombra. Esto se tiene que saber, se tiene que hablar, porque es la única manera en la que la gente reaccione y nos demos cuenta de las malas decisiones que se están tomando y que están llevando a toda la gente que nos rodea, a problemas de este tamaño, que la pobreza es algo que se está erradicando en el mundo y en Argentina se está aumentando. No tiene lógica. Como les decía, miren los problemas que está trayendo a nivel psicológico. Como dice en esta nota, resulta contradictorio la intuición y paradójico que la percepción de clase que tiene la sociedad sobre sí misma no se haya modificado. Es decir, hay gente que ha pasado a ser de la clase pobre, que supuestamente antes era de una clase media, y no se da cuenta. Es como que siguen pensando que son de la clase media cuando en realidad han dejado de serlo. Es que genera un montón de problemas psicológicos. La idea es que uno en un país normal progrese, crezca y cada vez sea de una clase superior. O por lo menos, en el peor de los casos, se quede en la misma clase. Pero no bajar, que es lo que está pasando en Argentina. Dice, parado frente al espejo, los argentinos se niegan a ver una realidad que reconocen en el otro, pero no en sí mismos. O sea, una persona dice, bueno, sí, yo veo que esta persona está ganando menos, claro, ahora es pobre. Pero capaz esta persona que lo piensa está en la misma situación y no lo quiere aceptar. Ha generado distorsiones de la realidad en la forma en la que el argentino promedio se percibe y percibe su entorno. Dice, en abril del 2013, el 80%, supongo que se habrá hecho una encuesta para esto, se autopercibía como integrante de la clase media. Miren esto, impresionante. En septiembre de 2020 lo hace el 85%. O sea, aumentó la cantidad de gente que se percibe en la clase media, cuando en realidad es ilógico, ya que tendríamos que estar hablando de que la mitad o menos tendría que estar mintiendo. Obviamente sin ninguna razón, no es la idea, no se dan cuenta, es un tema psicológico. Pero ¿cómo puede ser que subió en estos 7 años
un 5% de la percepción de gente que pensaba ser clase media, cuando hemos visto que se ha destruido, que está en el orden del 30% de la clase media, cuando antes capaz estaba en el 60 o más. Y como dice acá, como siempre nos creemos más de lo que somos, estamos como estamos. Claramente esto define muy bien a la cultura argentina. Dice, el mito fundacional del país rico no solo hace muchos años que no se verifica en la práctica, claramente, sino que continúa conspirando contra nuestras posibilidades. Pero obviamente esto se puede volver atrás, se puede regresar al camino del bien, al camino de la lógica, al camino del crecimiento, pero hay que salir, hay que empezar a salir y obviamente hablar de estos temas, no permitir que esto siga sucediendo. Si seguimos por este camino, el destino es terrible, lo hemos visto en otros países incluso de Latinoamérica. Justamente creo que este tipo de distorsiones de la realidad son las que hacen que mucha gente en Argentina esté callada, no haga nada, no se mueva, porque piensan que no está pasando nada. Esto responde muy bien por un tema psicológico. Imaginemos que hay mucha gente que piensa que sigue siendo de clase media, cuando en la vida real ha pasado a ser clase pobre, no ve ningún problema. ¿Cuál es el problema si estoy viviendo bien? Esa es la distorsión con la cual vive la gente. Porque una persona normal en otro país, y si se da cuenta que era clase media y pasó a clase baja, algo va a hacer. Y si aún más se da cuenta que toda la gente que la rodea le está pasando exactamente lo mismo, lo más probable es que se unan y digan, no, no podemos seguir permitiendo esto. Esto es algo que está mal, porque si me pasa a mí, cometí algún error, no habré trabajado lo suficiente, no sé, uno inventa alguna idea. Pero si le está pasando a todo el mundo, es que capaz el problema no es uno, sino que el problema está siendo la clase dirigente. Que de hecho, lo he dicho en otros videos, son los únicos que se hacen ricos y cada vez más ricos año a año. Me atrevería a decir que un gran porcentaje de esta clase alta, que encima se está achicando de todas maneras, está conformada por los políticos. A diferencia de lo que suele pensar la gente, que piensa que son los grandes empresarios, cada vez hay menos empresarios, lo estamos viendo. Cada vez más empresas se van del país, mientras que la clase política no ha parado de crecer. Cada vez hay más gente en el gobierno, entonces no nos damos cuenta de la realidad. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, especialmente los que sean de Argentina, qué es lo que creen referente a estas distorsiones, cómo es la clase media, qué es lo que creen que va a pasar. Los que sean de otros países me gustaría también saber cómo se está viviendo en sus países respectivos esta situación. Si está creciendo la clase media, si se está achicando, cómo es la vida de este tipo de clases en sus países de origen. Y bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.